Bueno, ¿qué sabemos de la replicación del ADN? ¿Sí? Sabemos que en vez de decir replicación, también podemos decir duplicación, ¿sí? Del ADN, o también podemos decir, obviamente, síntesis de ADN, ¿no? Bueno, o síntesis del ADN. ¿Cuándo ocurre este paso? Bueno, habíamos visto que en el ciclo celular, ¿sí? La replicación del ADN ocurre en la etapa S. ¿De acuerdo? ¿Sí? En esa etapa ocurre la replicación del ADN, ¿sí? Habíamos visto en el ciclo celular, obviamente, si lo dibujamos en forma de un ciclo, bueno, más o menos. Vamos de nuevo. La práctica hacia el maestro. ¿Sí? Acá tenemos la mitosis. Teníamos G1, S y G2. ¿No es cierto? Entonces, los procesos que vamos a ver hoy ocurren obviamente durante la interfase. Sabemos que la interfase es la etapa de crecimiento de la célula y que está formada por G1, S y G2. ¿Sí? Muy bien, entonces la etapa S es lo que nos va a ocupar hoy. La etapa S del ciclo celular es en este momento cuando ocurre la replicación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Obviamente en la etapa S están pasando muchas cosas, pero nos vamos a focalizar, ¿sí?, en la replicación. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otras propiedades? Entonces ya sabemos cuándo ocurre, ¿sí? ¿Qué propiedades tiene la replicación? Entonces sabemos que ocurre durante el ciclo celular en la etapa S. ¿Qué otra cosa más podemos saber de la replicación del ADN? Por ejemplo, tienen que saber que es semiconservativa. ¿Sí? Cosas que ya sabíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos la molécula de ADN parental o molécula de ADN madre, ¿sí? Esta es la molécula, ¿sí? Se puede llamar parental porque es la original, digamos, ¿sí? También la podemos llamar molécula de ADN madre. Sabemos que esta molécula de ADN ¿sí? Está formada de dos cadenas, ¿sí? Que son antiparalelas y complementarias, ¿sí? Recuerden eso, ¿sí? Dos cadenas. El ADN está formado, ¿sí?, por dos cadenas que son antiparalelas y complementarias. ¿Sí? Obviamente todo esto ya lo tienen que saber, pero ¿qué quiere decir? Obviamente que son dos cadenas. Bueno, una es una cadena de polinucleotídica, ¿sí? Está formado por nucleótidos, ¿sí?, que forman un polímero, y la otra cadena, ¿sí?, va en sentido opuesto, ¿no? Por eso son antiparalelas. Una tiene el origen 5', termina en 3', la otra origina en 5' y 3', pero va al revés, ¿sí? Entonces son dos cadenas, ¿sí?, polinucleotídicas, antiparalelas y complementarias. ¿Qué quiere decir que eran complementarias? Que adenina se unía a timina, había una regla, ¿sí?, la regla de Chargaff. A veces lo toman esto, a veces aparece en alguna pregunta. ¿Sí? ¿Quién fue Chargaff? Bueno, Chargaff, ¿sí?, fue un investigador que estuvo en la competencia por cuál, digamos, era el laboratorio, ¿sí?, cuáles eran los investigadores que descubrían la estructura del ADN, ¿sí?
Entre ellos estaba Pauling, los que ya conocemos, Watson y Crick, ¿sí? Y estaba Chargaff también. Y Chargaff fue el que llegó a esta regla, ¿no? Que había la misma, en el ADN, había la misma cantidad de adenina que de timina. Y había la misma cantidad de citosina, o sea, la misma concentración de citosina que de guanina. Y a esto se le llamó regla de Chargaff, que nadie entendía bien cómo funcionaba, hasta que Watson y Crick descubrieron que se trataban de dos cadenas complementarias. Y por eso había siempre la misma cantidad de adenina que de timina. ¿Por qué? Porque se unían entre ellas, ¿sí? Y la misma concentración de citosina que de guanina. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces podemos tener la secuencia que querramos, ¿cierto? Recuerden que adenina se une con timina por dos puentes de hidrógeno y citosina se une con guanina por tres puentes de hidrógeno. Entonces la unión citosina-guanina es más fuerte que la adenina-timina. Bueno, ¿sí? O sea, para entender bien replicación del ADN, no tiene que quedar dudas, ¿sí?, de cómo es el ADN, que se trata de dos cadenas antiparalelas, complementarias, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué ocurre con la molécula de ADN? Sabemos que las dos cadenas, ¿sí?, se separan, eso es lo que vamos a ver hoy, cómo ocurre, ¿sí?, y que se van a sintetizar cadenas nuevas, ¿está claro? Entonces, las cadenas que están en negro, ¿sí?, las cadenas que están en negro son las cadenas, entre comillas, ¿sí?, viejas, porque ya estaban sintetizadas, ¿sí? Son las cadenas estas, las de color negro. Entonces esta es la cadena vieja, ¿no? Pongámosle. O parental, o como quieran llamarla. Ya estaba esta cadena, ¿no es cierto? Sintetizada. En cambio, las que están en rojo, esta cadena es nueva. ¿Sí? Van a ver que en los libros o en los apuntes dice que estas cadenas nuevas son de síntesis de novo. ¿Qué quiere decir eso? De novo. O sea que se sintetizan a partir de nucleótidos. ¿Queda claro? Entonces estas cadenas son nuevas. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, imaginemos que en vez de dibujar así el ADN, ¿sí?, yo lo dibujaba como, por ejemplo, dibujé esta cadena de acá. Entonces yo tenía una cadena 5', 3', la otra 5', 3', y acá tenía una determinada secuencia, cualquier secuencia. Y acá obviamente quedaba fijada la otra cadena por su complementariedad. ¿Está claro? Entonces, cuando estas dos cadenas se separan, ¿sí?, se rompen los puentes de hidrógeno que unían las dos cadenas complementarias, entonces acá voy a tener esta secuencia, si esta es la cadena 5', 3', voy a tener la secuencia A, C, G, C, T, A, C. ¿Queda claro? Y acá voy a tener la secuencia, siempre voy a comenzar desde el 5' y voy a ir hacia el 3'. Y acá voy a tener la secuencia G, T, complementaria de la otra, A, G, C, guanina y timina, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces estas son las dos cadenas que separé cuando se hace la replicación. Y estas son las cadenas que se van a sintetizar de nuevo. Entonces, ¿sí?, las voy a borrar un segundo para que vean algo. Entonces, estas cadenas viejas, ¿sí?, van a ser las cadenas molde. Se van a usar como molde las cadenas viejas. Las cadenas viejas entonces sirven de molde. ¿Sirven de molde para qué? Para poder fabricar las cadenas nuevas, ¿sí?
Entonces, ¿qué tienen que recordar? Tienen que recordar, ¿sí?, dos reglas simples, ¿sí? Que el ADN, ¿sí?, se lee de 3' hacia 5'. Y cuando digo que el ADN se lee de 3' hacia 5', ¿sí?, me estoy refiriendo a las cadenas moldes. ¿Está claro? Se lee la cadena molde. ¿Está claro? Entonces estas cadenas se leen, pero como el ADN se lee de 3 a 5, se van a leer. Esta cadena, por ejemplo, voy a tener que empezar desde citosina y voy a tener que ir hacia allá, hacia arriba, hacia el 5', y esta cadena se va a leer desde el 3, ¿sí?, y voy a tener que ir hacia el 5. ¿Queda claro? O sea que esta cadena se lee para allá y esta cadena se lee en el sentido opuesto. ¿Está bien? Entonces, eso es como se leen las cadenas. ¿Está bien? Las cadenas moldes, que son las cadenas viejas, se leen siempre de 3 hacia 5. ¿Queda claro? Entonces, vamos a necesitar enzimas, ¿sí?, que ya las vamos a ver. Entre ellas, obviamente, las ADN polimerasas. Después otras enzimas que se llaman primasas, que son ARN polimerasas. Bueno, ¿sí?, estas enzimas son las que van a sintetizar el ADN, ¿sí? Y estas enzimas, entonces, lo que hacen es leen, ¿sí?, la cadena molde. Y van a sintetizar la nueva cadena desde 5 hacia 3. Entonces, la otra regla, ¿sí?, es que el ADN se sintetiza, o el ARN también es lo mismo, ¿sí?, de 5' hacia 3'. ¿Queda claro? O sea, esto es lo que ocurre con la cadena nueva. Las cadenas nuevas siempre se fabrican de 5 hacia 3. Entonces, fíjense, ¿cómo ocurriría esto? Yo voy a tener una enzima, que es la ADN polimerasa, después lo vamos a ver, que va a leer citosina, y entonces va a poner el nuevo nucleótido. Necesitamos, obviamente, nucleótidos trifosfato para poder fabricar la nueva cadena, igual que lo vimos con el ARN, que usábamos ribonucleótidos trifosfatos. Bueno, acá vamos a usar desoxirribonucleótidos, ¿sí? Después vamos a ver algunos detalles, pero bueno, inicialmente entonces el primer nucleótido que se coloca va a llevar el extremo 5', y se va a ir colocando nucleótidos, donde el EA va a colocar T, porque recuerden que estamos fabricando ADN, A, G, y entonces la cadena se va sintetizando, como les dije, de 5' hacia 3'. ¿Queda claro? Y esta es la cadena nueva. El primer nucleótido que se colocó es el del extremo 5', y luego se fueron colocando los demás. ¿Estamos? Esto es lo que pasa con esta cadena. Entonces, esta cadena se sintetiza de 5 a 3, en el mismo sentido, digamos, que tiene, ¿no es cierto? En cambio, estas cadenas, ¿sí?, esta es la cadena molde. Las cadenas molde se leen, ¿sí?, de 3 a 5. Entonces, donde leo timina, voy a colocar adenina. Y este es el primer nucleótido. Después, obviamente, como les dije, vamos a ver algunos detalles. Entonces, este es el primer nucleótido que se coloca, ¿no? 5'. Como ven, el ADN se sintetiza de 5 a 3. Entonces, el próximo va a ser la citosina. Leo guanina, voy a colocar el complementario. Leo citosina, voy a colocar el complementario. Obviamente, esto lo hacen las ADN polimerasas, ¿sí? Y voy a terminar en el 3'. ¿Queda claro? De esta manera, ¿sí?, nosotros iniciamos con una cadena de ADN, la cadena parental, la cadena madre, la cadena original, y terminamos con dos cadenas hijas. ¿Queda claro? ¿Sí? Y entonces, esta es una nueva molécula de ADN. Y esta es otra nueva molécula de ADN.
¿Queda claro? No me refiero ahora a cadena, ¿entienden? Esta sería una cadena, pero nueva. Esta es una cadena nueva, pero ahora estoy hablando de molécula de ADN, ¿sí? Estas son las moléculas de ADN, podemos llamarlas hijas. Hija, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es una molécula de ADN hija, la descendiente. ¿Cómo es cada una de estas moléculas de ADN hija? Es mitad vieja, mitad nueva. ¿Sí? Entonces, la mitad, ¿sí? Es una cadena vieja. Pongamos el número 1, una cadena vieja. Y la otra, ¿sí? La otra mitad es una cadena nueva. ¿Se entiende? ¿Sí? La mitad es una cadena vieja, la otra mitad es una cadena nueva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo decimos que es la replicación del ADN? Entonces, debido a esto, la replicación del ADN es semiconservativa. ¿Sí? La replicación del ADN es semiconservativa. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta molécula de ADN, hija, es mitad vieja, mitad nueva. ¿Estamos? ¿Se entiende? Semi, ¿qué quiere decir? Mitad. ¿Está claro? Una mitad es vieja y otra mitad es nueva. ¿Sí? Cuando se estudió este tema de la replicación del ADN, había diferentes modelos. ¿Sí? Este es el modelo semiconservativo. ¿Mm? Había un modelo donde, digamos, la cadena vieja se destruía y se fabricaba de nuevo. Ese era un modelo, ¿entienden? Entonces hacía toda la cadena era nueva. ¿Mm? ¿Queda claro? Había otro modelo donde una cadena era vieja y otra cadena era nueva. Bueno, había diferentes modelos, ¿sí? El modelo, digamos, actual es este, ¿sí? El que, digamos, superó todas las pruebas por el momento. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Sin dudas. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿qué tenemos que ver para entrar en mayor profundidad en la replicación del ADN? Entonces, ¿sí? Cada molécula de ADN, cada molécula de ADN ¿sí? Cada molécula de ADN que tiene la capacidad de copiarse a sí mismo, ¿sí? De replicarse, en otras palabras, es un replicón. Es un replicón. ¿Sí? Entonces, cada molécula de ADN, es decir, inicialmente tenemos una molécula de ADN, luego hace replicación, luego hace la síntesis y pasamos a tener dos moléculas de ADN. Bueno, cada molécula de ADN que puede hacer esto, es decir, que puede hacer copias de sí misma, es un replicón. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que determina que una molécula de ADN, ¿sí?, sea un replicón? Bueno, la molécula de ADN para ser un replicón tiene que tener oris, ¿sí? Entonces, en los eucariontes, ¿sí?, las moléculas de ADN tienen múltiples oris. ¿Qué son los oris? Son unas secuencias, ¿sí?, que se repiten a determinados intervalos. En una molécula de ADN puede haber un número variable de oris, ¿sí? Pensemos en 40, 80, como dice el apunte, ¿sí? Pero eso va a depender de cada molécula de ADN en especial. Y en los eucariontes va a estar relacionado con la longitud.
Entonces, ¿qué significa ORI? ORI significa origen de replicación. Es el sitio donde comienza la replicación. Tiene una secuencia específica en el ADN y también tiene un complejo proteico asociado, que se llama CRO, ¿sí? Que es el complejo de reconocimiento del origen. Pero bueno, eso después hablaremos, ¿sí? Entonces, este es el ORI. En los eucariontes, entonces, hay múltiples ORIs. ¿Sí? Entonces, en los eucariontes, como es, recuerden que es un ADN lineal, hay múltiples ORIs, ¿sí? En cambio, en los procariontes, ¿se acuerdan cómo eran los procariontes? Los procariontes eran un ADN de tipo circular, ¿no? Ni desnudo. Era un cromosoma de tipo circular, más o menos el dibujo, ¿no? ¿Sí? Y entonces va a haber un solo ORI. Entonces, en los procariontes, bacterias, arqueas, ¿sí? Hay un ORI por cromosoma. ¿Está claro? Entonces, múltiples ORIs por cromosoma, ¿sí? Un ORI por cromosoma. Recuerden que un cromosoma es una molécula de ADN. ¿Está bien? Esto es porque el ADN es circular. Y aparte, en los procariontes, recuerden que está formado aproximadamente por 10 a la 6 pares de bases. O sea, esto tiene una longitud de millones de pares de bases. En cambio, en los eucariontes, ¿sí? Las cromosomas andan en promedio, ¿sí? Alrededor de los miles de millones de pares de bases o de nucleótidos. ¿Está bien? Entonces, el ADN eucarionte, como ya lo hablamos varias veces, es miles de veces más largo, ¿sí? Que el ADN procarionte. Entonces, para copiar el ADN tardaríamos muchísimo si solamente hubiera un ORI. Se usan múltiples ORIs. Entonces es un trabajo en paralelo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir es un trabajo en paralelo? Lo mismo que si yo tuviera, ¿sí? Un obrero levantando una pared. Entonces, bueno, iría a buscar los ladrillos, ¿sí? Los colocaría, les pondría la masa. Tendría que hacer todo el trabajo él, ¿sí? Medir con el hilo, que estuvieran parejos, ¿sí? Todo lo haría una persona. Eso es teniendo un ORI. ¿Sí? ¿Qué es tener múltiples ORIs? Múltiples ORIs es tener, ¿qué? Varios obreros trabajando en la misma pared. Es decir, trabajando para copiar la misma molécula de ADN. Entonces iríamos, ¿sí? Muchísimo más rápido, ¿sí? Porque esto lo estaríamos haciendo en paralelo. ¿Queda claro? Entonces, copiar esta cadena de ADN, como es obviamente mucho más larga, ¿sí? Vamos a necesitar múltiples ORIs. ¿Está bien? Entonces, en este caso, toda esta molécula de ADN es un replicón. En cambio, acá cada ORI se ocupa de copiar o de sintetizar, ya lo vamos a ver, un pedazo de la cadena, ¿entienden? ¿Sí? Acá hay un origen que sirve para copiar todo el cromosoma bacteriano. Un ORI, uno. En cambio acá, tengo acá, como ven, este se ocupa de ¿qué? De copiar este pedazo. Este se ocupa de copiar este pedazo. Este se ocupa de copiar este pedazo. Y después se unen. Entonces acá hay múltiples replicones, porque esto funciona como un replicón. Este ORI copia esto nada más. Entonces esto es un replicón. Este ORI copia esta parte nada más, ¿sí? Entonces es un replicón. Entonces este ORI copia este otro pedazo. Es un replicón. Entonces, ¿qué tenemos en los eucariontes? En los eucariontes tenemos múltiples replicones.
¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? La idea entonces, en los procariontes, ¿sí? Un replicón. Un replicón. Porque tenemos un ORI que copia todo. Este ORI se preocupa de copiar todo. ¿Estamos? En cambio acá, cada ORI hace un pedacito nada más. Un segmento de la molécula de ADN. Entonces aquí hay múltiples replicones y acá hay un solo replicón. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No. Muy bien. ¿Sí? Ojo que esto lo preguntan, ¿sí? Muy bien. Vamos remarcando entonces qué es un replicón, la diferencia entre procariontes y eucariontes, ¿sí? Recuerden la replicación del ADN, ya tenían que saber una de las propiedades, que era semiconservativa, ¿eh? Obviamente saber cuál es la cadena que se lee la cadena molde, las cadenas viejas, y las cadenas nuevas se fabrican de 5 a 3, y las cadenas molde se leen de 3 a 5. Muy bien, hasta ahí estamos. Entonces, agarremos un ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Otras cosas más que tienen que saber. Entonces, de ahora en adelante voy a agarrar una molécula de ADN, ¿sí? Sabemos que las dos cadenas son antiparalelas, pongamos 3', 5', 5', 3', y supongamos que por acá hay un ORI, ¿sí? Por ahora no me voy a concentrar demasiado. El ORI es una secuencia, ¿de acuerdo? Es una serie de secuencias que determinan que la replicación del ADN va a comenzar acá. Y acá, como les digo, hay un complejo proteico que se llama CRO. Después lo vamos a hablar, eso, ¿sí? Que quiere decir complejo de reconocimiento del origen. Que son una serie de proteínas, ¿sí? Que se pegan en el ORI, ¿de acuerdo? Que es este origen de la replicación. Muy bien, ahí en ese origen de la replicación, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que las dos cadenas se separan, inicialmente un poquito, y se forma, ¿sí? Lo que vamos a llamar la burbuja de replicación. Fíjense que esta ya es la segunda burbuja, ¿sí? Que ustedes conocen. La otra era la burbuja de transcripción. Entonces, esto que se acaba de formar acá se llama burbuja de replicación. ¿Estamos? ¿Sí? Después vamos a ver bien. Por ahora sepan que cuando comienza la replicación, entonces necesitamos el ORI, ¿sí? Se van a separar las dos cadenas porque necesitamos leer las cadenas. Estas son las cadenas viejas, recuerden, ¿sí? Estas son las cadenas viejas, las que nos tienen que servir de molde, y esa es la burbuja de replicación. Entonces, ¿qué va a ocurrir en esta burbuja de replicación? No hay replicación del ARN, Sabrina. Nosotros no vemos replicación del ARN. Nosotros lo que vimos es transcripción. Transcripción. ¿Sí? Y eso que vengo diciéndoles, ojo, háganse un cuadrito. En un lado replicación, en otro lado transcripción, en otro lado traducción. Ojo. Transcripción es la síntesis de ADN, no hay replicación del ARN, ¿de acuerdo? ¿Sí? Al menos no con ustedes no vemos. Grite más fuerte, me asustó. ¿Cómo? Bueno, te asustaste, bien, bien. Por ahí entonces te acordás. Se van a acordar de mí, de los gritos. Bueno, no quise gritar. Muy bien, sí, claro, no eras vos, Natalia. Está bien, era Sabrina. Muy bien, ¿sí? Entonces, para la transcripción también hay una burbuja, pero de transcripción, ¿sí? Entonces, ojo, distinta de la burbuja de transcripción.
¿En serio? ¿Pareció como un grito? No, no quise gritar. Bueno, es que eso nos reímos a veces, porque a pesar de que estamos dando clase acá en una habitación y tenemos el micrófono acá nomás, yo sigo dando clase, sigo gritando como si estuviera en el aula. Lo que pasa es que, bueno, ya son muchos años, ¿sí? Y doy clase como si acá tuviera, bueno, Evelyn, no se asusten, soy yo el ogro. Sigo dando clase como si estuviera en un aula para 100 personas, así que bueno, disculpen. Son las mañas de un viejo. ¿Eh? Me cuesta adaptarme, me cuesta bajar la voz. En realidad, si yo hablo así de bajo, ustedes me escuchan, ¿no? Pero bueno, para mí es hablar muy bajito. Ya estoy acostumbrado a hablar con un tono de voz más alto. Bueno, bueno, no se asusten, no se asusten. Entonces esta es la burbuja de replicación, ¿de acuerdo? Que se va a formar ahí en el ORI. ¿Está bien? Esa burbuja de replicación, ¿qué va a pasar? La burbuja de replicación va a ir creciendo. ¿Está bien? ¿Queda claro? Entonces, la burbuja de replicación va creciendo. ¿Por qué crece la burbuja de replicación? Vamos a ir empezando a ver las enzimas. Aquí, cuando se forma la burbuja de replicación, se unen dos enzimas. Esta enzima se une de un lado de la burbuja y del otro. Esta enzima se llama helicasa. ¿Qué claro? Y las helicasas se van a mover en sentidos opuestos. ¿Y qué hacen las helicasas? Bueno, ustedes saben que la molécula de ADN está unida por puentes de hidrógeno, ¿sí? Obviamente yo no estoy dibujando el ADN verdaderamente como debería, porque ustedes saben que es una doble hélice, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen las helicasas? Las helicasas, por un lado, rompen los puentes de hidrógeno, claro, ¿sí? Rompen los puentes de hidrógeno. ¿Ven? Acá había puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué hace la helicasa? La helicasa va a ir rompiendo esos puentes de hidrógeno. Entonces, cuando rompe los puentes de hidrógeno, va separando las cadenas. ¿Eh? Entonces, ¿qué hace? Acuérdense. Rompe los puentes de hidrógeno, rompe los puentes de hidrógeno, o los corta. Y lo otro que hace, acuérdense que el ADN en realidad es una doble hélice. Entonces, cuando rompe los puentes de hidrógeno, ¿sí? Imagínense, yo tengo la molécula de ADN. ¿Sí? Tengo la molécula de ADN, ¿de acuerdo? Y tengo los puentes de hidrógeno. ¿Me siguen? Ahora imaginemos que yo rompí los puentes de hidrógeno. Los rompí. Entonces los puentes de hidrógeno no están más. Pero ¿qué tengo que hacer para separar la cadena? ¿Me siguen lo que les quiero decir? La helicasa rompió los puentes de hidrógeno, pero ¿qué otra cosa hay que hacer para separar las dos cadenas? ¿Qué tengo que hacer para que las dos cadenas se separen? A ver si me siguen con la idea. Habría que deshacer la hélice. Claro, tengo que desenrollar la hélice, es decir, tengo que hacer girar la hélice, ¿me entienden? Tengo que hacerla girar. Entonces, cuando yo la hago girar, ¿entienden? Abro, separo las dos hebras, separo las dos cadenas. Entonces, miren mi mano. Cuando la helicasa corta, ¿sí? A ver, ahí aparece, corta, lo otro que hace girar la molécula de ADN, ¿entienden? Entonces la pone en forma lineal, la separa, y las abre. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces rompe los puentes de hidrógeno y gira la molécula de ADN. ¿Sí? La hace girar, la molécula de ADN para separar las cadenas.
¿Está bien? Esto va a tener un efecto que lo vamos a ver después, porque si yo hago girar la molécula de ADN, gira toda la molécula de ADN. ¿Me siguen? Es decir, cuando yo hago girar esto, cuando yo lo hago girar, la molécula de ADN gira toda. Y entonces, ¿cuál va a ser un efecto que va a ocurrir? Es que la molécula de ADN también se va a empezar a ¿qué? A superenrollar. ¿Qué quiere decir eso? Que va a empezar a girar sobre sí misma. ¿Se entiende la idea? Cuando yo hago girar la molécula de ADN, gira todo el resto y hay superenrollamiento. ¿Está bien? ¿Sí? Todo provocado ¿por qué? Por este giro que provoca la helicasa. ¿Está bien? Entonces, recuerden, entonces, ¿la helicasa qué hace? La helicasa, ¿sí? Es una enzima que rompe los puentes de hidrógeno y hace, gira la molécula de ADN. ¿Sí? Gira la molécula de ADN. ¿Está bien? Así es. Lo hacen en sentidos opuestos. ¿Sí? Una helicasa va de la burbuja hacia la izquierda, hacia mi izquierda en este caso, y la otra hacia la derecha. ¿Queda claro? Entonces eso provoca que la burbuja se agrande. ¿Está bien? Y cada vez se va a agrandar más. ¿Estamos? ¿Sí? La burbuja va creciendo. ¿Ah? Entonces, como ven, la helicasa llegó hasta acá, ¿ven? Se movió hasta acá y va a seguir avanzando. Eso es lo que hacen las helicasas. Las helicasas van desenrollando la cadena de ADN. ¿Estamos? El ORI sigue siempre en el mismo lugar. Acá está el ORI y acá está el ORI. Acá lo mismo. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, esa es la primera enzima que se tienen que acordar. Vamos de a poquito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo otro que se tienen que acordar? Bueno, como ustedes saben, estas dos cadenas son complementarias. Entonces, ¿qué ocurriría? Por ejemplo, si yo acá tengo, por ejemplo, adenina, adenina, citosina, citosina, acá tendría guanina, guanina, timina, timina. ¿Sí? Y las dos cadenas son complementarias. Entonces, ¿qué tendría a pasar inmediatamente? ¿Cuál sería la tendencia? Que cuando la helicasa rompe el puente de hidrógeno entre citosina y guanina, los tres puentes de hidrógeno, los puentes de hidrógeno se quieren volver a formar. Y citosina se volvería a unir con la guanina, y la citosina con la guanina, y la adenina con la timina, y la adenina con la timina. El resultado sería que se volverían a unir y se volvería a cerrar. ¿Se entiende? Para que eso no ocurra, vamos a recurrir a unas proteínas, ¿sí?, que se llaman SSB. Entonces acá se van a unir una serie de proteínas. De este lado va a pasar lo mismo también. Estas proteínas se llaman SSB. Y se va a cortar ya, qué rápido que se pasó. SSB o SBP. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Single, ¿sí?, está en inglés obviamente, Single Strand Binding Protein. Es porque el tema es muy lindo y el profesor es muy entretenido, por eso se pasó tan rápido, Vanessa. Single Strand Binding Protein. Bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Single Strand, o sea, se refiere a ¿qué? Al ADN simple cadena. ¿Sí? ADN simple cadena. Entonces, ¿sí?, obviamente tienen que acordarse toda esa nomenclatura. Cuando ustedes tienen las dos cadenas del ADN, ¿sí?, estos ADN, las dos cadenas están unidas,
entonces esto es ADN doble cadena. Cuando ustedes tienen una sola cadena de ADN, eso es ADN simple cadena. ¿Está bien? En inglés, en vez de decir doble cadena, les digo, en los libros va a aparecer DS, ¿sí? Que es double strand, ¿sí? Y SC, o sea, simple cadena en castellano sería en inglés SS, single strand, ¿sí? Pero es lo mismo. Entonces, el ADN simple cadena es este, es el ADN que se separó de la otra cadena complementaria. Entonces, estas proteínas, ¿qué hacen? Single strand, o sea, binding protein. Binding quiere decir unión. ¿Sí? Protein es proteína. Entonces, es una proteína de unión, ¿a qué? Al ADN simple cadena. Strand es cadena, single es simple. Entonces, las SSBP, ojo que eso aparece en el choice, ¿sí? Voy a poner un poco más grande. Entonces, el ADN, ¿sí? Para impedir que se vuelvan a unir las dos cadenas, esas cadenas se unen ahora a estas proteínas que se llaman SSBP, que en general no las voy a dibujar, ¿sí? Pero ustedes cuando ven ADN simple cadena, que no se está uniendo a su cadena complementaria, es porque están las SSBP. No, para que no se vuelvan a unir. Imagínate, ¿está bien? Si vos tenés, ¿sí? el ADN es complementario con su cadena, digamos, con la doble cadena, ¿sí? Las dos cadenas son complementarias. ¿Y por qué son complementarias? ¿Y por qué se unen? Bueno, todas esas preguntas tienen que ver con que tienen una homología estructural, encajan, como si fueran los dientes de un cierre, ¿sí? Estas bases encajan y forman ¿qué? Forman puentes de hidrógeno. ¿Está bien? Entonces, cuando vos separás las dos cadenas, ¿sí? ¿Qué ocurre? Inmediatamente, supongamos que acá tenemos T y A, inmediatamente, como les dije, estas cadenas quieren volver ¿a qué? A cerrarse. ¿Queda claro? Porque los puentes de hidrógeno empiezan a formarse inmediatamente. ¿Sí? Los puentes de hidrógeno se vuelven a formar otra vez. ¿Estamos? El ADN es un material muy, muy pegajoso y muy, muy difícil de separar las dos cadenas. Entonces, ¿qué hacemos? Estos puentes de hidrógeno, para evitar que se formen con los de la cadena complementaria, le enganchamos las SSB. Entonces, estos puentes de hidrógeno se forman con las proteínas SSB. ¿Queda claro? Entonces, el resultado es que el ADN va a permanecer simple cadena, van a permanecer separados. ¿Por qué? Porque estos puentes de hidrógeno no se forman. ¿Estamos? ¿Se entendió ahora? Muy bien. ¿Sí? Recuerden. Muy bien, entonces estas son las SSBP o SSB, o sea, de nuevo, proteínas de unión al ADN simple cadena. Entonces sí, acá también estarían ¿quiénes? Acá también estarían las SS. Yo no las voy a dibujar más, ¿sí? Ustedes ya